¿Qué se puede catalogar como polémico? Pues algo que genera controversia, o mejor dicho, opiniones contrapuestas o divididas en una comunidad. En este juego han habido varias, pero en este caso me gustaría hablar de los niveles que generaron esto mismo: opiniones divididas y controversia. Hola a todos, soy Sevillas y sean bienvenidos a este nuevo video, donde veremos los 7 niveles más polémicos de Geometry Dash, según yo. Antes de comenzar quisiera aclarar algo. Tomaré como polémico el contenido del nivel y cómo es este mismo, mas no tomaré muy en cuenta cosas más aparte, como niveles que fueron verificados ilegalmente como Zodiac o Phobos. Ya aclarado esto. Hey, hola, soy el Mario del futuro, o Harry, como ustedes me conozcan. Antes de comenzar quería decir unas cosas. Este video lo tenía pensado subir desde ya unos cuantos días atrás, pero debido a problemas que tuve con mi internet no pude. Aparte, quiero aclarar de que tomaré como polémico para este video lo que mencioné antes, pero habrá una excepción que no será tan así. Solo para aclarar. Ahora sí, sigamos. Podemos comenzar. Empezamos con un nivel del buen Crazy Man 50, actualmente conocido como Karma. Loaded nació de que Miguel Wald, el creador del nivel High Life, le diera permiso a Karma de recrearlo para volverlo un Extreme Demon. Pese a que Karma lo terminó más o menos rápido, el nivel no se verificaría hasta en marzo del 2020. El nivel fue comenzado en 2015, así que fue por un tiempo la verificación más larga del juego, hasta que llegó Silent Class. Bueno, yendo de lleno al punto, lo polémico de este nivel radica obviamente en ser simplemente una versión bufeada, o sea, más difícil de High Life y nada más. Aparte de que es un nivel, ¿cómo se puede decir? Algo anticuado, ya que sigue teniendo exactamente la misma deco que el nivel original. Para que se den una idea, ya para esa fecha habían salido niveles como Master Duel o Boutique 3, y comparado a ellos se quedó muy atrás. La gran mayoría debemos conocer el nivel Peaceful, creado por Small y Selenians en el 2020. Fue muy conocido en su momento, porque al inicio parecía un nivel bastante lindo, muy adorable, para posteriormente volverse un nivel bastante perturbador, en especial por su decoración tripofóbica. Pero no va a estar en este top. Le quise hablar primero de este nivel ya que inspiró a otro, ya que ese nivel sí está en este top. Pues Midcap, que si no saben quién es, él fue quien organizó el nivel Limbo, le gustó mucho la temática de Peaceful, pero sentía que no daba miedo, que no era aterrador, y sentía que se podía hacer algo mucho mejor, en sentido horrorífico. De ahí nació Club Level. Este nivel tiene más o menos la misma premisa del nivel de Peaceful. Al principio parece un nivel como cualquier otro, pero por instantes se vuelve muy aterrador. Este nivel generó opiniones mixtas. Muchos les gustó la idea del nivel, diciendo que estaba bien hecho y que marcaba una nueva era para el género de terror en el juego. Pero otros se quejaron del nivel, ya que originalmente no tenía ni una sola advertencia de lo que contenía. También se tenía pensado que el nivel no fuera publicado, ya que en Midcap pensaba que lo iban a eliminar casi de inmediato, pero al final lo hizo, y no solo no fue eliminado, sino que obtuvo raid, lo cual es muy extraño considerando que RobTop había dicho que no le daría raid a niveles con temática de terror. Por eso mismo Peaceful, pese a su popularidad, nunca obtuvo raid. Sí, otro nivel llamado Mr. Place Heads fue rateado, teniendo una temática de horror,
Pero siendo realistas, pese a tener un estilo spooky, la realidad es que no da miedo. De hecho, lo considero muy divertido de jugar. Pero esto... literalmente tiene un screamer al final. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Este fue un nivel hecho por 2003 Kevin. Este creador es conocido debido a su controvertida forma de crear, debido a que sus niveles eran considerados muy perturbadores. Incluso se empezó a dudar que si este tipo estaba bien de la cabeza o algo. 2 de sus niveles fueron eliminados, siendo uno de estos su nivel más conocido y del cual voy a hablar ahora, Man Man. Para empezar, el nivel comienza con 2 advertencias. La primera dice: contiene pornografía y secuencias brutales. Ya empezamos mal. Más adelante aparece la segunda, diciendo que es un contenido más 18 NSFW, que significa no apto para todo el público. Hasta nos aclara que no está bromeando. Al principio no parece nada del otro mundo. No hasta que lleguemos al 20% que descubrimos el horror. Sí, este debe ser uno de los niveles más gráficos del juego. Collab Level, pese a que sea perturbador, no es todo el rato así. O sea, mayormente pretende ser un nivel normal. Pero aquí literalmente todo el nivel se resume en sangre, tejidos, dientes, mutilaciones, sierras, huesos y... esto. Que no quiero decir que es, y tampoco ni esto. Sin duda la peor parte está por el 60%. Porque adquiere un tono verdoso para simular que es carne podrida. Podemos ver gusanos... Carajo. Ya esto no estaba en el guión. Aunque siendo sincero, me gustó. Sí, realmente considero que la adaptación, el gameplay, el arte y... esto está bien hecho. Pero obviamente un nivel tan gráfico como este no podría permitirse en este juego. Así que a los pocos días fue eliminado. Aunque todavía se puede jugar. No les voy a decir cómo, búsquenlo ustedes. Solo recuerden que es un nivel bastante fuerte si lo analizas. Este es el nivel más reciente del top. Tidal Wave es actualmente el top 1 de la Demon Blitz. O sea, es el nivel más difícil de todo el mundo. Es un nivel un poco al estilo de Night Circus, con una temática de verano y playa. Fue creado y publicado por Only Link y verificado por Sonic el 9 de septiembre del 2023, después de casi 50.000 intentos. Ahora, ¿cuál es el problema? Y es que a mucha gente no le gusta. No le gusta a la gente de este nivel como top 1. Y este desagrado solo creció cuando obtuvo Raid el 9 de septiembre de 2023, llamándolo el peor top 1 de la historia. Pero, ¿por qué? A primera vista no parece tener nada de malo. Pues bien, lo voy a explicar. Para empezar, se le critica su temática, debido a que no es intimidante. Me refiero a que, si lo comparamos con otros top 1, como Slenderhouse, Tidal Wave no es muy fascinante que digamos. Otra cosa que se critica de Tidal Wave es su decoración, ya que muchos consideran que no es buena. Siendo sincero, siento que está bien, pero considerando la deco de otros niveles que salieron ese mismo año o antes, entiendo el problema. Y también está todo lo que tuvo que pasar para que obtuviera Raid, pero eso ya es algo secundario y algo extenso, así que no lo voy a mencionar. Si quieren que en algún futuro haga un video explicando todo esto de Tidal Wave, o sea, su historia y su polémica, déjenlo en los comentarios. Ya había hablado de esto hace mucho tiempo, pero igualmente tenía que estar aquí. Invisible Deadlocket es justamente lo que dice, Deadlocket pero completamente invisible. Es un duel de Crazy Man del año 2015. Realmente no tiene mucha ciencia, es simplemente Deadlocket invisible, como dije antes. Y es justamente por eso que es polémico. Es un nivel que se puede hacer en menos de 5 minutos. Solo tienes que buscar una copia de Deadlocket, copiarla, editarlo, ponerle un trigger alfa al inicio, ponerle un grupo, seleccionar todo el nivel asignándole el mismo grupo que el trigger y listo, nivel completado.
Por eso mismo mucha gente piensa que Robtop tiene preferencias hacia creadores, ya que como vieron, este nivel está hecho con casi nada de esfuerzo. Realmente no hay mucho más que decir. Era imposible que este nivel no estuviera en este top. La historia de Tactical Eater ya muchos la conocen, pero igualmente la voy a explicar. Este nivel se publicó el 6 de enero del 2019 por Cobble Boy. El nivel rápidamente llamó la atención debido a su dificultad y a su gran cantidad de objetos, pero el 26 de junio del mismo año el nivel fue completamente eliminado. Cobble Boy no dio explicaciones de su eliminación. Se pensaba de que fue debido al incidente de Puto Guitar con el nivel. Pero no fue por eso. Cobble Boy subiría un video explicando todo, ya que resulta que había sufrido una demanda. Sí, resulta que había una franquicia de videojuegos llamada igualmente Tactical Eater. A mediados de julio recibió un correo electrónico. Era un CD desista de parte de esa franquicia, explicándole de que ese nivel que hizo estaba violando sus leyes de copyright, tanto el nombre como una parte del Bedrock. Esto llevó a eliminar todo contenido del nivel, y por eso mismo que actualmente si buscas Code Eater no habrá ningún tipo de resultados. Este sin duda es una historia bastante interesante, porque si no mal sé, nunca volvió a pasar algo similar dentro del juego, al menos no a esta escala. Digo, Cobble Boy incluso tuvo que conseguir un abogado para protegerse. En fin, así que vamos de lleno con el primer puesto. A ver, ¿cómo explico esto? Team Smokewick fue un grupo de creadores de niveles. Entre los miembros estaban Gigas, Mate33, Hades, Infloyd, Tricky, Chaos e incluso Sunix o Dorami. Este clan solo hizo 3 niveles, que son Galactic Gravity, Delvit Oblivion y Galactic Chief. Pero, como por el 17 de mayo del 2022, este clan, después de mucho tiempo de inactividad, anunciarían en su perfil un nuevo y cuarto nivel, pero que a los pocos días o incluso a las horas sería eliminado. Ese nivel era Triple K. Antes de seguir, pido un poco de precaución, por favor, ya que lo siguiente es algo fuerte. Para empezar, el título Triple K hace referencia al Ku Klux Klan. Si no saben quiénes son, lo voy a explicar. Este fue un grupo de personas fundada en 1865, que muy en resumen se dedicaban a aterrorizar o incluso matar a gente negra o afrodescendiente. Ellos eran algo así como el símbolo del racismo estadounidense. Y no solo hacían eso hacia negros, también a judíos, católicos, homosexuales, sindicalistas, comunistas o incluso blancos que defendían los derechos de las personas negras. Sin duda, este grupo fue de lo peor que ha visto la historia y la humanidad. Y como ya podemos asumir, este nivel está basado en este clan, o más bien en el odio hacia la gente de color. Al inicio del nivel podemos ver lo que serían agujas, que no tengo ni la más mínima idea de lo que significan, pero algo que sí sé es que aparecen personas afro colgadas. Después podemos ver a miembros del Ku Klux Klan quemando a alguien, y a más de estos tipos. Después en la siguiente parte podemos ver un block design de sandías, que hace referencia a que los esclavos negros cultivaban esta fruta, lo cual es un chiste o estereotipo estadounidense. Y lo mismo con las hamburguesas y el pollo frito, que también se ve en esta parte. Después tenemos esta tercera y cuarta parte, que ni sé cómo describirlas. Cuando pasamos a la cuarta parte aparece un símbolo que no es necesario explicar. Después tenemos un gameplay frenético. Se pueden ver cosas como alguien mostrando el trasero, un pene y un mono. También sale en grande el nombre George, que hace referencia a George Floyd, un hombre afroamericano que fue asesinado por un oficial de policía blanco. Y así todo el nivel está lleno de mensajes y bromas de mal gusto hacia afroamericanos o personas de color. Ahora, ¿cómo se sabe de este nivel si solo duró tan poco tiempo? Pues, un usuario anónimo logró rescatar este nivel poco antes de que lo eliminaran. Después le informó a un youtuber llamado TheChino14, que fue quien dio a conocer este nivel. De hecho, si quieren saber más sobre este nivel, les recomiendo que vean su video, está bien hecho.
Pero el punto este sin duda es el nivel más polémico y controversial como alguna vez en este juego, un puesto que no sé si algún día vaya a cambiar. En fin, espero que os haya gustado mucho este video, denle like y suscríbanse. Díganme, ¿les gustaría una parte 2? Pues déjenla en los comentarios. Me despido, adiós.